¿Cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Estábamos viendo que la Corte de La Haya ha aceptado la demanda presentada por Bolivia, la ha calificado de como impecable. Esto se ha dado a conocer los detalles por el canciller boliviano David Choquehuanca. ¿Cómo estás, Farid Cajat? Es un triunfo, o por lo menos un punto para Bolivia. Sí, aunque todavía cabe la posibilidad de que Chile haga lo que no hizo en el caso de la demanda peruana, que es plantear una excepción preliminar diciendo que la Corte no es competente en la materia. Entonces todavía no es temprano para cantar victoria. Muy bien, vamos con el tema. El gobierno de Chile señaló hoy que la admisión al trámite de la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya responde al proceso administrativo habitual. La demanda marítima simplemente ha seguido los trámites administrativos correspondientes. Han entregado a la Secretaría de la Corte la demanda e inmediatamente nos ha hecho llegar una copia de la misma, dijo el canciller Alfredo Moreno. El jefe de la diplomacia chilena no se quiso referir directamente a las declaraciones dadas por su homólogo boliviano David Choquehuanca, quien aseguró que las autoridades de la Corte calificaron la demanda presentada por su país como impecable. Así es, David Choquehuanca en declaraciones también ha dicho el procedimiento ha empezado formalmente a partir de esta actuación. ¿Ya se conocen detalles de la demanda presentada por Bolivia? Ya se conoce el texto de la demanda. Ajá. Y es básicamente lo que el gobierno boliviano había dado a conocer. Bolivia ya no cuestiona la vigencia del Tratado de Paz y Amistad, que es el que estableció los límites entre ambos países de 1904, sino que pide que la Corte reconozca lo que Bolivia llama derechos expectaticios. Como Chile habría ofrecido en el pasado, en más de una ocasión, negociar una salida soberana al mar para Bolivia, Bolivia tiene un derecho a que Chile continúe negociando de buena fe para lograr ese propósito. Esa es la idea central de la demanda. Claro, porque saben que lo del Tratado de 1904, por esa vía no va a prosperar. O sea, tiene que ser, es como tú me prometiste algo en el pasado y entonces tienes que cumplir con esta promesa. El problema es que se puede resolver en 3-4 años. Eso puede cambiar, por ejemplo, el gobierno. Ya sale Piñera, poder entrar quizás Michelle Bachelet o de repente continuar un poco más. Pero digamos, en principio al menos las obligaciones que establezca la Corte serán obligaciones para el Estado chileno independientemente de cuál sea el gobierno de turno. El punto es, sin embargo, que la Corte lo más que puede conceder es lo que está pidiendo Bolivia, que no es tanto en realidad, ¿no? En el sentido de que ¿qué cosa sería reconocida como una negociación de buena fe por parte de Chile? Chile podría seguir negociando y darle largas ad infinitum al tema de la soberanía en las negociaciones. Yo no veo cómo Chile vaya a terminar siendo obligado a conceder lo que no llegó a conceder jamás en una negociación formal. Claro, pero ¿qué significa una salida al mar con soberanía? ¿Que le entreguen un pedazo de territorio chileno o que tenga el acceso, por ejemplo, a un puerto? No, es que eso no es soberanía. Eso es lo que ya ¿qué sería dice, un pedazo? Pero si ya sería lo recuperar acceso, claro, pero podría ser a través de Arica. Ya hubo una oferta chilena de salida al mar con soberanía para Bolivia a través de territorio que fue peruano hasta la Guerra del Pacífico, en cuyo caso Perú tendría que opinar sobre la materia. Perú no se limitaría necesariamente a decir sí o no, sí puede hacer una contrapropuesta, pero esa sería probablemente la aspiración boliviana. Dime, ¿la salida o el acceso que tienen en Hilo no lo utiliza Bolivia? ¿No le interesa? Bueno, en teoría está en proceso de utilizarse y estaría en proceso de aprobarse la construcción de un tren que vaya desde La Paz hasta Hilo y que no solo podría venir de Bolivia a la costa peruana, sino ir de la costa peruana a la costa atlántica por la misma vía. Porque también está en construcción un ferrocarril en esa dirección. Pero efectivamente no hay un uso adecuado. Chile estaría dispuesto, según palabras del presidente Piñera, a conceder algo similar, pero en el caso de Chile, Bolivia demanda salida soberana, no acepta algo que no incluya entrega de territorio en soberanía.
Muy bien, y a propósito de Bolivia, el Tribunal Constitucional de ese país reinterpretó la Carta Magna a favor de una reelección del presidente Evo Morales. El mandatario ha causado polémica también al admitir en un acto público que no le gusta leer. Tanto el presidente Evo Morales Jaime como el vicepresidente Álvaro García Linera están habilitados para la elección del 2014. La oposición de Bolivia criticó un fallo del Tribunal Constitucional que habilita al presidente Evo Morales para que postule una segunda reelección en 2014. Samuel Doria Medina, líder de la Unidad Nacional, denunció que el TC se pone al margen de las leyes permitiendo una reelección y recordó a Morales que en 2008 anunció que no postularía a un nuevo mandato. La oposición entiende que un tercer mandato está vedado por la Constitución, pero el TC señala en un fallo inapelable que no hay contradicción con la Carta Magna. Si Evo Morales quería volver al Palacio de Gobierno el año 2015, podía haberlo hecho por la puerta, pero lo está haciendo por la ventana al incumplir la Constitución y las leyes. De postular y ganar los comicios presidenciales del próximo año, Morales se mantendría en el poder hasta el 2020. Un sondeo local, publicado en el diario El Deber el domingo pasado, señala que el 41% de los electores votaría por Evo, mientras que el 53% no lo haría. De otro lado, el presidente del país altiplánico admitió con sinceridad que no le gusta leer y que solo llega a pocas páginas en un texto, durante un acto en el que firmó una ley que elimina 2 impuestos para el comercio de los libros. Morales se planteó la necesidad de una política para desarrollar el hábito de la lectura, aunque reconoció que no tiene idea de cómo implementarla en su país, que ahora cuenta con esta ley que elimina 2 tributos para el comercio de sus publicaciones. La ley además establece la constitución del Sistema Nacional de Bibliotecas para que sean nutridas con material actualizado, lo que en este momento solo ocurre en las ciudades más importantes del mundo. Muy bien, precisamente sobre este último tema, la pregunta es, ¿habrá leído el señor Evo Morales la demanda marítima ante la Haya? Porque estamos hablando de algunos tomos que han presentado la Cancillería de su país, pero bueno, fuera de bromas, vamos a hablar del tema de la Constitución en Bolivia. Todo se basa de acuerdo a un texto que dice que el periodo del mandato del presidente es de 5 años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, esto es muy parecido a lo que aquí se dio en llamar el 2000 interpretación, o antes, ¿no? Interpretación auténtica, ¿no? La idea básica es que si bien la Constitución establece que solo puede reelegirse por una única vez y este ya es el segundo periodo gubernamental de Evo Morales, el argumento es que el primer periodo gubernamental se inició bajo la anterior Constitución y que este sería el primer periodo bajo la nueva Constitución, luego entonces recién empieza a correr a partir de este segundo periodo el primer término constitucional dentro de la nueva Constitución. Básicamente la interpretación que se hizo aquí sobre la candidatura de Fujimori el año 2000. Claro, pero esto ha despertado polémica como en su momento sucedió aquí en nuestro país. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿la tiene toda consigo Evo Morales? Porque estamos hablando de permanecer por lo menos hasta el 2020, 19. Sí. Bueno, las encuestas de opinión sugieren que es vulnerable como candidato, suponiendo que haya un candidato único de oposición. Cosa que está tratando de establecerse, una coalición opositora, pero de no ocurrir eso, a una oposición dividida le ganaría. A una oposición unida ya es una pregunta distinta, ¿no? Porque tiene una proporción significativa del electorado a su favor, pero no alcanza la mitad más 1 de los votos. Muy bien, ahora nos vamos a Venezuela. El general Antonio Rivero continuará detenido tras ser acusado de los hechos de violencia luego de las elecciones del 14 de abril. En tanto, la brecha entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles se redujo al contabilizar los votos del extranjero. El Tribunal de Caracas en Venezuela acusó de conspiración e instigación al general retirado Antonio Rivero, tras supuestamente provocar a la oposición liderada por Capriles para realizar manifestaciones y ayudando a dar coordenadas en las calles de la capital. Las autoridades anunciaron que él fue uno de los promotores de la ola de violencia después de los comicios del 14 de abril. Tras presentar un video en el cual se le ve dando órdenes a dirigentes opositores para la organización de las marchas. En tanto, su abogado defensor, Guillermo Heredia, trató de explicar las acciones del ex general en el video. Según lo que parece que ese video, él llamó a que se resguardaran, que las joyas y la cacerola las utilizaran como casco por si acaso les tiraban piedra.
El Ministerio Público seguirá investigando el caso del exmilitar, mientras en el país siguen los recuentos del 46% de la auditoría de votos tras la victoria de Nicolás Maduro. Muy bien, la distancia se redujo con el conteo de los votos del exterior. Prácticamente el ex candidato de la oposición obtuvo 9 de cada 10 votos en el extranjero. Generalmente son personas que no están de acuerdo con el gobierno tanto de Chávez y el actual de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No se consideró? Bueno, es curioso que se haya dado un resultado con una diferencia tan estrecha cuando todavía faltaban contabilizarse votos en el exterior, que han sido menos de lo que podrían haber sido bajo otras circunstancias, de no haber mediado la decisión del presidente Chávez en su momento, esto fue antes de su muerte, de cerrar, si mal no recuerdo, el consulado de Miami y obligar a la gente, porque finalmente hay una gran cantidad de venezolanos viviendo en Miami, a, si querían votar, registrarse y acudir a votar, si mal no recuerdo, a un consulado en Nueva Orleans. Como comprenderás, mucha gente era hacer 2 viajes, uno para registrarse, ¿no? Claro, hay que hacer un viaje en avión, ¿no? Claro. O son... que serán 2 días, creo que es mucho en auto. Entonces había que ir 2 veces, una para registrarse y una para votar. Mucha gente no lo hizo presumiendo que su voto no podía hacer una diferencia significativa y probablemente ahora estén arrepentidos de no haberse tomado el trabajo, ¿no? Claro, pero y con la detención de este general Antonio Rivero, ¿hay preocupación también por miembros de la oposición, otros gobernadores, de que le suceda lo mismo también a ellos? Claro, y está el tema de que lo que el gobierno parece estar diciendo es, si tú convocaste a la manifestación en donde se produjeron hechos violentos, eres autor intelectual de los hechos violentos. Entonces, claro, en este caso aparentemente los videos él está arengando, pero para que participen en la manifestación. No hay momento alguno en el que diga lancen piedras, destruyan propiedad, ¿no? Pero como que se asume como implícito que si tú convocaste a la manifestación y la manifestación derivó en violencia, tú eres responsable de esa violencia. Claro, pero ¿qué más puede suceder o ante qué estamos cuando para mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador, se han convocado pues marchas y Enrique Capriles va a salir con todo? Bueno, al menos Maduro ha tenido la sensatez de cambiar la ruta de su marcha para que no haya cercanía, para que no coincidan ni estén muy cerca, ¿no? Cosa que, digamos, sería obviamente peligrosa bajo las circunstancias. Supongo que será una medición de fuerzas, o sea, quién tiene mayor capacidad de movilización. Comentábamos en un programa anterior que mientras en octubre las movilizaciones de Chávez eran claramente superiores en número a las de la oposición, en esta última elección esa diferencia ya no se percibía. Muy bien, ahora nos vamos a Chile. La renuncia de Lawrence Goldborn, principal candidato presidencial de la derecha, ha generado incertidumbre en los sectores más conservadores del país. La oposición lo considera una evidencia de la crisis más profunda